Queremos hacer un día de historia y lo estamos haciendo en este edificio que rezuma historia por todos los costados, ¿no? Lo que pretendemos es, en los tres que estamos aquí, hablar sobre el tema de Andosilla político, social, económico, y lo que pretendemos es que sea una charla entre amigos. Me explico. Nosotros vamos a hablar, pero si en cualquier momento nos queréis interrumpir para hacernos alguna pregunta, estáis con toda la confianza del mundo para hacerlo, ¿de acuerdo? Yo voy a empezar en lo que es el tema de memoria histórica, abriendo un poco la historia aquí. Entonces quiero decir que el 18, sobre la represión, vamos, el 18 de julio es cuando la sublevación militar recogió a los republicanos muy escasos de fuerzas para poder defender la república, ¿no? Estaban entonces, en aquellos tiempos, en una escaso de instituciones provinciales y además tenía todo en su contra, porque incluso la prensa más activa, que era el Diario de Navarra, el Pensamiento Navarro, también estaba hostil a ellos, ¿no? Aquí hubo una represión, se empezó a la represión a partir del día 19 de julio. El día anterior ya se habían quedado el casino, las fuerzas, y aquí, en la zona de la Ribera, que era donde más adeptos republicanos había, es donde, por supuesto, por esa razón por la que hubo también más víctimas, ¿no? A excepción de Pamplona. El 17 de julio fue asesinado el coronel José Rodríguez Méndez, ¿no? Que fue, a consecuencia de eso, una excusa para comenzar la represión aquí y además de la represión, pues intentar imponer pues todo lo que se intentó imponer aquí. Aquí hubo un golpe de Estado que donde las izquierdas en la provincia no hubo posibilidades. Como he dicho antes, la mayoría de los adeptos en la localidad fueron represaliados, y aquí, que era el núcleo obrerista en el casino, pues es lo primero que hicieron, es suprimirlo para que no pudiesen tener reuniones y tener el contrapunto de que se podían enfrentar a ellos, ¿no? Aquí hubo en Andosilla, en aquellos tiempos, había una demografía, unos habitantes, 2.200 habitantes tenía Andosilla, y hubo 38 asesinados en Andosilla. 38 que se sepan, porque yo he estado investigando, y también murieron, a los que había que sumar, a los que, estando presos en malas condiciones, fallecieron, ¿no? Y hubo uno aquí en Andosilla que se llamaba Cándido Terés y Tarte, que a ese señor le dieron, según la ficha, le dieron la libertad, pero no llegó nunca a casa, ¿no? Entonces serían ya 39. El árbol genealógico de los asesinados, bueno, árbol genealógico, por llamarlo de alguna forma, es más los años que tenía el señor cuando lo matan, los años que tenía la señora, y debajo los hijos y hijas y los años que tenía cada uno, ¿no? Es un poco el hacer algo visual, ¿no? El ver cómo quedan las familias de machacadas, ¿no? Cuando matan a cuatro varones en un mundo rural, ¿no? Del campo. Entonces, hay datos que, o sea, yo quería ver, me llamó la atención que muchos estaban emparentados, ¿no? Entonces, por eso lo hice también, y probablemente hay parientes que no he enlazado porque no lo sé. También me faltan datos de los hijos o de los años que tenían los hijos. Entonces, está puesto fuera con un cuaderno para que los que tengáis familiares podáis revisarlo y comentar ahí en el cuaderno, o me decís a mí cuando sea, los datos que faltan, o los fallos que pueda haber, o las relaciones de parentesco que pueda haber y no he tenido en cuenta, ¿vale? Pues eso quería comentar. Pues el tema os he contado que era Cándido Tarte, que murió a los 67 años, según pone la ficha en la cárcel de Pamplona, ¿no? Pero hay otra ficha donde le pone la fecha de entrada a la cárcel, la fecha que le dieron libertad, pero contrastando con ellos, pues resulta que también pone la fecha de fallecimiento. En casa no llegó, desde luego, aunque con la libertad. Después hay otro señor que
que me costó investigarlo porque es Máximo, ponía Cartucho Cordón, Cartucho, el apellido Cartucho no existe y era Máximo Artucho Cordón, por eso me costó investigar. Ese señor es nacido en Andosilla y acabó sus días en el campo de concentración de Mauthausen, Mauthausen-Gießen, en el grupo Gießen 3, no, el grupo Gießen 1, porque Gießen es el conjunto de campos de concentración que estaba localizado en la Alta Australia, ¿no? Y tenemos pues el señor que lo mataron allí. Tengo que investigar más, porque Máximo nació el 16 del 11 de 1885 en Andosilla y murió en Gusen el 31 de enero de 1941 en la Alta Austria, en el campo de concentración de Mauthausen. Además, quiero aprovechar la ocasión porque siempre he tenido un concepto de que las mujeres, quiero dar una voz para las mujeres, se les ha tenido siempre como personas mudas, ¿no? Y han sido de un alto valor, como ha dicho antes la compañera en la calle, de un alto valor tanto familiar como de enseñanza, han sido el todo. Y yo pienso que malo es para el que mataron, malo es para el que murió, malo es para el que asesinaron, pero para los que quedaron, yo creo que fue la posguerra mucho más difícil, ¿no? Yo me acuerdo que de niño pues tenía una obsesión por las mujeres de gris y negro, Yo, algunos ya me habéis oído hablar de ese tema aquí, pero quiero aprovechar para hacerlo otra vez. Y yo tenía la obsesión de que en mi casa siempre veía a las mujeres de gris y negro y no sabía por qué, ¿no? Y preguntaba y no me respondían, o siempre se evadían por algún lado o por otro a causa del temor, a causa del miedo de que nosotros pudiésemos decir algo que nos llegaría a hacer daño, ¿no? Y con el tiempo ya lo pasé, porque un día le pregunté a mi abuela y cuando mi abuela estaba deseando decirme cosas, pero mi madre, que estaba al fondo en las casas haciendo sus labores, cuando yo le hice la pregunta a mi abuela, ¿por qué tú vas de gris y negro? Y amigos de la escuela tienen otras abuelas, sus abuelas llevan algo de color, no mucho más tampoco, ¿no? Y entonces mi madre contestó desde lo lejos, madre, porque le gusta el color. Y yo, joder, el color gris y negro, pues vaya color, ¿no? Bueno, con el tiempo yo pues descubrí por qué. Entonces, si recordáis, se llevaba 2 años de luto por cada familiar difunto, y después otros tantos de alivio, que se decía, ¿no? Que iban de otro color, más gris también. Entonces, yo soy una persona de que en la cama me meto y pienso cosas y me levanto de repente de la cama a apuntarlas para que no se me olviden, ¿no? A Sara le hace mucha gracia, pero bueno, yo soy así. Entonces escribí una poesía hace poco que lo titulé Las señoras de gris y negro. Y si me permitís, os las quisiera leer, interpretar, ¿de acuerdo? Se llama Señoras de gris y negro y dice: señoras de gris y negro, de afable rostro y luctuosa mirada, señoras con hijos y sus maridos asesinados, acosadas por los asesinos, peleles servidores del tirano dictador, sí, el de un bigote rancio y piernas cortas, escasas en las ciencias de sumar, leer y escribir, algunas perpetuas analfabetas, con gran sabiduría que la vida les otorgó. Señoras de gris y negro, que en la retaguardia fue la guerra, víctimas de la burla, hambre, terror y miseria. Señoras de gris y negro, heroínas con pasado, valientes sin presente ni futuro, reinas de la magia en un mundo sin pan. Abracadabra, y de la nada un mendrugo de pan sacaban, para que a sus hijos el hambre no les matara. Abracadabra, para ellas nada quedaba, solo hambre y miseria, solo angustia, solo tristeza. Mataban su hambre llorando a escondidas, ocultas de sus hijos para que no las vieran. Señoras de gris y negro, sufriendo burlas, miseria, terror y violencia. Adelante a sus familias sacaron,
Hoy, de sus hijos pocos quedan vivos, solo quedamos nietos, bisnietos y tataranietos, que por ellos y ellas continuamos, huérfanos de su presencia, cariño y abrazos, sus asesinos nos dejaron. Peor lo de nuestros padres y tíos, que los matones su infancia les robaron. Nos han educado en el respeto, cariño y comprensión. No conocimos a nuestros abuelos. Sí, a nuestras abuelas, valientes y abnegadas, señoras de negro y gris. Negro y gris. Que abracadabra, de la nada, un mendrugo de pan sacaban. Esto se lo dedico a mi abuela María, a las mujeres de mi familia y a todas las mujeres de gris y negro. Muchas gracias. Sobre todo la década de los 40 y los 50, los 40 o más, pues una década de un empobrecimiento terrible. Yo eso no me tocó vivirlo, pero he oído hablar mucho de las cartillas de racionamiento, lo que eran alimentos básicos estaban racionados, en todo dentro de una dictadura brutal, y lo cual pues se podía decir que estos pueblos, aunque eran pueblos de por sí ricos, pues se pasó mucho hambre por todos lados. También, como ha dicho antes Carmen, siempre hay aprovechados, y también eran los tiempos del extraperlo, que el que podía pues conseguir aquellos alimentos los conseguía y los sacaba a alto precio. Y luego ya a partir de la década de los 60 ya es cuando se consiguen avances bastante significativos a nivel de Estado, como ha dicho antes Carmen, a nivel económico. Y aquí a nivel de Andosilla, pues bueno, lo principal, que ya también lo ha comentado, el agua corriente, que llegó en el año 64, que antes en las casas no había ni agua corriente, nada. Y también se ha mencionado las mujeres, que eran las que sobre todo tenían que ir a buscar el agua y demás. Había que ir a buscar a las regaderas, o bueno, en los barrios solía haber unas bombas de aquellas de agua que se cargaban por arriba, y lo demás ahí se quedaba. Entonces ya pues eso, hubo bastantes avances, también a nivel campo pues se mecanizó bastante, empezaron a ver en el pueblo las primeras televisiones y demás, pero bueno, el tema es lavadoras, que para las mujeres aquello sí que fue un avance importantísimo. Y ya luego empezaron pues la década de los 60-70 con los primeros coches, ya los que teníamos suerte pudimos, nos íbamos a estudiar fuera, porque hasta entonces tampoco salía nadie, y empezaron a ponerse calefacciones, que también pasábamos de críos bastante fríos y teníamos sabañones en cualquier momento, y ya al final, bueno, todo esto dentro de una dictadura brutal, o sea, porque si todas las dictaduras son malas, aquí ya fue... O sea, que no dejó títere con cabeza. Y ya cuando se murió Franco, pues en el 75, pues entonces ya se empezaron a mover, empezaron a legalizar partidos, y ya en el 79 fueron las primeras elecciones municipales, que aquí en el pueblo había 2 o 3 grupos, y que ahora os dirá Carmen, que fue concejal en la primera legislatura, y luego pues hablamos de todo lo que queráis. Gracias. Bueno, agradecer a la organización que se haya acordado del primer ayuntamiento democrático. Bueno, y también de la primera mujer concejala. Bueno, eso es. No, yo digo que en estas nos presentamos con muchísima ilusión, entusiasmo y poca experiencia de lo que íbamos a vivir. No teníamos ninguno. Y era un grupo de personas que nos habíamos empezado a movilizar en el pueblo para dar unos servicios que ya iban siendo necesarios y que había en otros muchos, como eran guarderías. Entonces las monjas se fueron ya del pueblo, las terciarias capuchinas, los niños no entraban en la escuela hasta los 4 años. Entonces empezamos a ver que había una necesidad para las mujeres principalmente que trabajábamos, el donde podíamos tener a los niños, unas guarderías, unas residencias de ancianos, o un hogar del jubilado, unas residencias de ancianos, aumentar un poco el colegio público, que ya no íbamos cabiendo. Entonces, de ese grupo de personas que estábamos allí, pues en un momento determinado iban a ser las elecciones el 3 de abril del 79 y decidimos pues votar
entre todas esas personas que estábamos, que éramos muchas, de verdad, había inquietud entonces en Andosilla, porque me imagino que como en todos los sitios, por empezar esa apertura de pasar de la dictadura a la democracia, y allí pues salimos elegidos una serie de personas, unas 15 lo que iban a ir en las listas. No estábamos adscritos este grupo a ningún partido político, íbamos a ser independientes totales, con lo cual necesitábamos la firma de un número X de personas, 500, muchas había que presentar, no hubo problema en presentarlas, y de allí pues salimos el grupo, mi grupo, que íbamos a ir a las elecciones de ese momento. Los llevo a todos en el corazón, como a los de los otros grupos también, porque trabajamos y nos quisimos y nos recordamos con muchísimo cariño. Pues empiezo por los de mi grupo, que era Gumersindo San Martín Boleas, que me hubiera gustado que me hubiera acompañado porque era el alma mater, el que fue alcalde durante esos años y trabajó muchísimo, muchísimo. Sabino Pagola, que en paz descanse, Fernando Gurpegui, Eugenio Insausti Méndez y yo. El otro grupo que se presentaba, también para mi sorpresa, yo pensaba que estaba adscrito a algún partido político, he tenido que investigar porque no me preocupé en ningún momento de qué partido eran y tal. Entonces eran también independientes y estaban Félix Ruiz Pardo, fallecido también, José Luis Vicuña Resano, también fallecido, Luis Manuel Ordóñez Pardo, también fallecido, y Manuel Verano Jimeno, que vive en la actualidad. Luego, el único grupo que se presentaba de izquierdas, un grupo ahí que ya iban avalados por un partido político, se llamaba UNAI en aquel momento, era Unión Navarra de Izquierdas, y estaban Fermín Oteiza Sin, también fallecido, y Fructuoso Monasterio, que era todavía un poquito más joven que yo. El siguiente. Bueno, como os he dicho, íbamos con muchísima ilusión. Salimos 5 de mi grupo, 4 del otro grupo y 2 de los de UNAI. Nuestros objetivos en ese momento, que los teníamos muy claros porque era lo que nos estaba pidiendo todos los que nos habíamos reunido, pues era un poco abrir las puertas del ayuntamiento y atender a la gente en sus peticiones y escucharla en las propuestas. Y con ese motivo, Gumer estaba presente en el ayuntamiento desde primera hora de la mañana, pero a las 12 menos poco se marchaba rápidamente porque empezaba la carta de ajuste en televisión y era técnico de televisiones, se iba a arreglar las televisiones, que era cuando se podía empezar a arreglar las televisiones, con lo cual volaba su trabajo porque todos seguíamos con nuestro trabajo, no nos habían reducido ninguna hora de ningún tipo, no teníamos ninguna asignación económica. De momento allí luego se empezó a hablar de que daban alguna ayuda, como era tan poco para repartir y teníamos tanta necesidad de equívocos que íbamos teniendo seguro y que íbamos a tener muchísima responsabilidad civil, pues acordamos entre todos hacernos un seguro de responsabilidad civil y para eso se empleó durante esos años el dinero, la asignación que nos estaba pagando el Gobierno de Navarra. Todos los años tuvimos un seguro y estábamos tan contentos y tan tranquilos de que estábamos, gracias a Dios no pasó nada, no sabemos si nos iba a respaldar el seguro, que casi seguro que no, pero bueno, ahí nos quedamos un poco más tranquilos. Bueno, esa era una de las cosas, que era esa apertura del ayuntamiento y que creo que se aprovechaba porque la gente estaba deseando de participar, de ayudar, de colaborar, de solicitar, etcétera. La otra propuesta que teníamos era de dejar de elegir a dedo a las personas que iban a trabajar para el ayuntamiento, principalmente funcionarios, alguaciles, tal, para lo que nos dedicamos a construir unos baremos lo más exhaustivos posibles y con los que nos encontrábamos unos problemas enormes, primero para hacerlos y después para aplicarlos. Intentamos hacerlo, pero os digo de verdad que no siempre en las elecciones era lo que hubiéramos deseado en general todos y más, pero bueno, ahí fuimos. El primero que nos tuvimos que hacer era para el secretario, que pasamos de estar con don Miguel Cuevas a Jesús Ezquieta, Espelosín, después maestros funcionarios.
después médico, estuvo Gabriel Agote con nosotros, algún alguacil, empleos varios, o sea, bueno, pues ahí aplicábamos lo mejor que nos parecía este baremo, que Eduardo coincide conmigo en que eran... No hay ningún baremo bueno, pero por lo menos es hacer algo, porque estas cosas, que yo antes también se me van las cosas, os iba a decir, se elegían a dedo todos, o sea, los maestros tenían que ir a hablar con los concejales y llevarles algo si tenían, para que les cogieran al pueblo, y los otros demás decían, pues el secretario tú vienes porque eres mi sobrino o lo que sea. Entonces por lo menos se intentó que pudiera participar todo el mundo. Bueno, el otro objetivo que me tocaba muy directamente era mejorar la cultura en nuestro pueblo, que era uno de los motivos por lo que yo más había entrado, porque, como sabéis, mi vocación siempre ha sido la de enseñar lo que fuera y lo que supiera, para lo cual me he ido preparando siempre. Todo lo que leía, todo lo que hacía iba en función de que luego lo iba a enseñar. Y en eso mi vida no ha cambiado para nada, porque sigo procurando leer todo aquello que llega en mis manos, aprender siempre cosas nuevas para poder enseñarlo después. Unas veces en catequesis que sigo dando, otras veces a mis familias y a mis nietos y a todo aquel que tengo a mano. Como decía Carmen, a todo aquel que me quiere escuchar, como decía mi quinta Carmen Bravo. Eso es. Bueno, entonces sí que en la cultura en nuestro pueblo fue un cambio, ya desde la ley del 70 de Villar Palasín, que coincidirán los maestros y los alumnos que han estado aquí, ha sido para nosotros la más social que ha existido hasta la actualidad. Lo que pasa es que, como siempre, no se dotó de capital, no se terminan las cosas, pero en esa empezaban los niños a los 4 años y terminaban a los 14 o 15 en el mismo pueblo, sin moverse. Se eliminaba el tener que ir a los 10 años a hacer bachiller fuera del pueblo, con lo cual podían estudiar todos los alumnos de todos los pueblos, tuvieran más, tuvieran menos poder adquisitivo y tal, y los conocíamos, los trabajábamos, y para mí, la verdad, en esa EGB, que yo ya participé ahí desde que empecé a trabajar, porque empecé a trabajar el año que se murió Franco, en 1975, empecé justamente en octubre, y mi primera semana de vacaciones fue por la muerte de Franco, aunque os podéis imaginar qué felicidad. Vacaciones, puesto de trabajo en Fustiñana, Navarra, que ha sido el único pueblo en el que he trabajado fuera de aquí. Ya luego he trabajado, como sabéis, siempre en Andosilla. Y bueno, ahí en Andosilla, pues como también nos han explicado antes, estaba la economía muy boyante, había muchísimas fábricas de conservas, se empezaba a trabajar fuera. Entonces nuestra lucha era porque se tuviera interés en seguir ahí estudiando y no nos los quitaran a los 13, 14 para ir a las fábricas que se les cogía de trabajar, ¿no? Entonces yo recuerdo de ir casa por casa, sobre todo de mujeres, decir: oye, por favor, déjanosla estudiar un poco más, de aquí puede ir a este sitio, de aquí puede ir al otro. Es que claro, necesitamos el sueldo para ir viviendo la familia. El sueldo de la fábrica era muy tentador y la verdad, pues ahí luchamos bastante. Después ya en el ayuntamiento había cursos, empezaron a hacer cursos fuera del horario escolar, cursillos, gente que no tenía título se hizo un graduado para conseguir el título de la EGB, que era muy necesario, y hubo mucha gente, para lo cual yo tenía que inventarme los nombres para mandarlos a Pamplona y me concedieran el curso, porque la verdad no se apuntaba a nadie. Lo que pasa es que luego empezabas el curso y no cabían todos los que estaban, gracias a que tenía listas de muchos alumnos y allí iban, que pudieran interesarle, y allí iban los nombres de todos para los cursos que apuntaba, y luego, pues gracias a Dios, salían los cursos. Hoy en día se sigue, eso ha seguido, hay un montón de actividades, de cursos, pero se empezó con nosotros, la verdad, y costaba muchísimo. Bueno, pues ahí en la cultura hemos hecho todo lo que podíamos. Convocamos la asociación de padres, que ahí estaba con el señor veterinario que fue a dar los puertes, me acuerdo, mano a mano, y con muchísimos padres que tenían a los niños, en esa edad teníamos a los niños ahí, y se hicieron los estatutos de la asociación de padres ahora y madres del Colegio Público de Andosilla. Más cosas culturales, pues bueno,
nos tocó la edificación de la ampliación del colegio. Como veis, se había inaugurado, unos dicen en 1952, pero en 1953, el año que yo nací, empezó el colegio a funcionar, y a los 50 años hemos celebrado los 50 años del centro, que en poquísimos pueblos sigue el colegio en funcionamiento, perfectamente saneado, muy bien, aunque con la ampliación en otros pueblos pues ya se empezó a desechar, se utiliza como casa de cultura, como otras necesidades, pero aquí el colegio lo tenemos igual que todos los pueblos de alrededor, porque el arquitecto hacía un diseño y valía pues para todos los pueblos que en ese momento iba a haber colegios, y todo. Yo paso por los pueblos, ay, mira, el colegio de el colegio, o sea, los conocemos perfectamente porque casi todos tienen las estructuras parecidas, ¿no? Eso es. Bueno, pues nos tocó una ampliación con tan mala suerte que era una empresa de Estella que hizo quiebra, se paralizó un poco, pero bueno, luego ya siguió, y teníamos a los alumnos de Cárcar que bajaban en 7º y 8º durante unos cuantos años, y se necesitaba esa ampliación, y ahí estuvo. Sigue en la actualidad con muchísimas obras, bien conservado, bien mantenido y con muchísima ilusión trabajando. Y ahí sigue, yo orgullosísima siempre del centro escolar, y creo que en Andosilla debemos estar todos también. Bueno, otro punto que teníamos como objetivo importante era, que también me tocaba directamente y porque sufrí muchísimo, era sacar las fiestas populares, sobre todo de septiembre, a la calle. Sabéis que antes pues las fiestas eran en bailes privados, se hacían actividades. Yo no lo sabía, ¿eh? Esto lo comentamos. Sí, sí. Me sorprendió porque yo no sabía que, sí. Que tuvisteis que sacar las fiestas a la calle. Tuvimos que sacar las fiestas a la calle. Aquí había habido una música en la plaza, aquí mismo, en la plaza ahora del casino, antes era la plaza, empezaba la música el día 3 de mayo, en un kiosco que se tiró aquí justamente. El 3 de mayo empezaba y luego se acababa después de las fiestas de septiembre, el 14, que era la Cruz de Mayo. O sea, septiembre, el 14 de septiembre, que era la Cruz de Mayo. O sea, desde ahí pues se bailaba en la plaza y tal, pero dejó de tener interés, y ya los bailes eran pues en el Rosalío, era en el Bar España, siempre en lugares cerrados, ¿no? Bueno, pues nosotros decidimos que había que sacar las fiestas a la calle. Se contó pues con un grupo de personas que participaban, y la verdad es que con muchísimas complicaciones, porque claro, cada uno pues empezaron a querer cambiar las fiestas de fecha, porque a los bares pues siempre interesa que sean 2 fines de semana, pues ahí anduvimos y cambiamos muchas veces, orquestas que trajimos las verbenas al corro. Bueno, pues muchas participaciones de estas que había. Y, de todas formas, Carmen, perdona que te corté un poco, lo de los bailes privados ya en cierto modo se había acabado, porque se formó la Sociedad de la Juventud, y era la que gestionaba el baile siempre cerrado, con bono, pagando y tal, pero ya no eran bailes, digamos, tan privados. Pero los mismos jóvenes... Sí, es verdad que pues había asociación de jóvenes. Que cómo voy a estar bailando en la plaza al lado de mi padre, que no sé qué, que no sé cuántos, y el primer año que quisisteis poner... Sí. Aún dejasteis porque ya tenían contratados conjuntos y tal, y el segundo año, cuando ya se puso en la plaza, aún se mantuvo, porque había algunos cabezones de baile cerrado también. Sí, se mantuvieron los dos, pero al siguiente ya nada. Eduardo es más joven que yo y lo vivía como Junta de la Juventud. Yo ya era madre de familia, era de concejal responsable, madre de familia, y bailaba menos, se conoce. Eduardo ha bailado más. Sí, ya lo creo. ¿Cómo se ríe tu hermano? Sí. Bueno, pues sí, una complicación, y una de las complicaciones mayores que teníamos era cerrar un poco la carretera y que no estuvieran todo el rato pasando coches para las charangas, que era otra de las cosas importantísimas de sacar a la calle. Entonces se pusieron unos bidones, que Gumer, que siento muchísimo que no haya estado aquí,
hubiera estado, ya sabéis que le encantaba, pero anda un poco flojillo de salud. Deseo que se recupere lo antes posible, porque como os he dicho, a todos los que hemos trabajado allí, todos nos llevamos en el corazón y los hemos querido muchísimo. Entonces ya me dice, ya lo siento, pero no voy a poder estar. Pues bueno, lo recuerdo desde aquí. Llenaron unos bidones con unos palos y unos carteles, pero justamente la víspera había habido por la noche jarana, los habían tirado todos porque había gente que estaba en disconformidad. La verdad, no teníamos unas variantes tan ricas como ahora para irte por los caminos y tal, había que recorrer todos los vericuetos del pueblo viejo y se perdía uno, se atascaba, bueno, era un poco de jaleo. La verdad, lo más complicado era cerrar la carretera, no siempre se podía, y por lo tanto la fiesta en la calle estaba a la vez que los coches circulando y el aumento de vehículos. Y todo eso interés, pues eso, las fiestas, yo le recordaba el otro día cuando teníamos que con las verbenas había una caseta para vender refrescos, y yo ya había subastado la caseta, quien iban a llevar las casetas. Llegaron las vísperas de las fiestas y no tenía caseta. Entonces recurrí a Eduardo, y a base de un amigo, sí, y tal, me trajo una chozna de las de San Fermín. Ya había habido choznas en San Fermines y algún conocido, pues. Y ya tuvo alguno, y la víspera corriendo, se montó ahí la caseta. O sea que era todo como muy improvisado, costaba mucho esfuerzo, y más, como os lo digo, siendo madre de familia, porque para organizar cualquier festejo te decían, llámame a las 2 menos cuarto. Claro, yo salía de comer, salía de la escuela corriendo a comer, corriendo los hijos, para cuando me daba cuenta eran las 2:10, llamaba ya, por supuesto, no había nadie en donde tenías que llamar, era un poco jaleo, yo no podía estar subiendo al ayuntamiento a llamar por teléfono para cada cosa que tenías que hacer. Por supuesto, el teléfono era siempre desde casa, no teníamos móviles, con lo cual era difícil organizar eso y organizar las verbenas y las vacas, porque todo el mundo quería cobrar en ese momento, y gracias a que tenía un marido que trabajaba en la banca, como sabéis, entonces el ayuntamiento metía el dinero ahí para que yo me podía sacar ese dinero y pagar a cada conjunto, que con todo el sueño de mis trabajos tenía que esperar a que acabara la verbena para pagarles a los de las verbenas en ese momento, diferente que a los de las vacas, que es un grupo aparte, los ganaderos, y tenía que llevar el dinero en mano antes de que soltara el encierro o soltaran en la plaza de vacas. Había que ir con el dinero delante. Entonces, bueno, pues esos pequeños episodios que recuerdo, sin más. Entonces, después ya el otro objetivo, que si dijéramos era las corralizas, que han hablado bastante por allí, que a nosotros ya estaban adjudicadas las corralizas. Lo que vivimos fue el problema de empezar a pedir sus derechos los titulares de los corraliceros. Las corralizas en Andosilla, todo el secano de Andosilla se había dividido en 6 grupos que se sacaron a subasta y se les adjudicaron a aquellas gentes que tenían corral, de ahí viene corraliza, y que tenían ganado. No es que ellos lo llevaran, podían tener ahí personas. Entonces se hicieron 6 grupos, se sacaron a subasta, el ayuntamiento, que entonces estaba deficitario de dinero por la guerra de la independencia, las guerras carlistas y demás, pues sacó un dinero y ellos obtuvieron un privilegio. En nuestra época, como era apertura, como os he dicho, pues se empezó a protestar, y entre ellos pues se empezó a querer hacer valer esos derechos de las corralizas. Con lo cual, unos de los propietarios nos llevaron a juicio porque el ayuntamiento había hecho un camino. En el camino, por lo tanto, no se podía tener derecho a hierbas que tenían todos los años, como en las fincas, que entraba el ganado a comerse la hierba, no se podía coger el esparto o disfrutar de tal. Y a una empresa que se dedicó a las gravas, pues estaba dentro de una corraliza, y por lo tanto no podían tener ese aprovechamiento, con lo cual pues hubo unas denuncias, tuvimos muchos juicios a lo largo de toda la candidatura, llegamos hasta el Supremo en Madrid y perdimos todos.
Con lo cual quiere decir que sus derechos estaban muy claros, o los consideraron los jueces que estaban muy claros, porque la verdad es que habían comprado unos derechos que en cada sitio y en cada pueblo eran diferentes. En unos tenían derecho a aguas naturales, otros a piedras, en otros a espartos, en los nuestros eran hierbas y espartos, me parece que era, y piedras. Bueno, pues ahí sufrimos un poco. Gracias a Dios el asunto de las corralizas ya desde entonces se empezaron a comprar, porque ya se habían edificado en zonas de corralizas, pero no habían hecho costar sus derechos esos corraliceros, a raíz de que se levantó la liebre, pues los corraliceros han ido aumentando y poniendo en valor sus derechos, con lo cual no le ha quedado más remedio a los ayuntamientos, empezando por el nuestro y siguiendo todos los demás, de tener un dinero, de solicitar al Gobierno de Navarra unas ayudas que ha debido dar bastantes, con lo cual ya se han ido eliminando bastantes estos derechos, porque tú tenías una finca, propiedad, pero en esa finca siempre había una carga. Esa carga era el derecho de hierbas que le pertenecía a fulanito o a los herederos de fulanito de tal, que tenían el derecho de la explotación de hierbas, aguas, tal. Y eso ya, por lo que parece ser, ha desaparecido, yo creo que en Andosilla ya casi del todo. No está Manuel para preguntarle, pero bueno, yo creo que ya sí. Y el otro punto fuerte, y el último ya para deciros, fue la delimitación del suelo urbano de Andosilla y terreno edificable. Ahí ya fue el punto duro, porque todos entendemos muy bien que hay que dejar calles, que hay que hacer plazas, que hay que hacer terrenos dotacionales, hasta que nos toca el nuestro. Todos lo entendemos perfectísimamente, ¿no? Y ahí a nosotros el Gobierno de Navarra nos impuso, recién llegaditos ahí, dijo, vale, se está acabando el plazo y hay que delimitar lo que es urbano y lo que no es urbano en Andosilla. Dice, ya se han eliminado 2 o 3, no recuerdo los cuales, ni qué personas, porque claro, oye, ¿por qué esa zona tenía que entrar? ¿Por qué esta zona tal? ¿Por qué aquella tal? Con lo cual a nosotros no nos quedaba tiempo y dijimos, bueno, pues ese último que se ha hecho, allá fue. Claro, ese no tuvimos problemas, de momento ahí estaba, ¿no? El problema fue luego eso, decir lo urbanizable, y para eso tuvimos muchísimas charlas. Se supone que aprendimos muchísimo vocabulario, y yo sobre todo aprendí muchísimo de un profesor de la universidad, que a la vez era arquitecto y sociólogo, Mario Gaviria, que en paz descanse, muy bueno, nos enseñó muchísimo y nos metió a todos en la cabeza, lo aprendimos muy bien, como os digo siempre, hasta que te tocaba, aprendimos muy bien que la cosa era dar suelo para que te den volumen. Se entiende muy bien, ¿no? Digo, oye, mira, esta finca tengo, yo ahí la pongo, ¿tú qué me das en volumen? Te dice, pues según los metros que tengan, te corresponde este volumen de edificar. Y esa era la base de las normas subsidiarias que se llamaban de Andosilla, que sangre, sudor y lágrimas. Y creo que sigue. En todos lados, en todos los pueblos, en todos los sitios y tal. Pero como digo, pues como siempre se recuerda lo bueno, pues a mí me quedó pues un amor y un cariño inmenso a todos mis compañeros que estuvo ahí. He sufrido la pérdida de todos ellos, la verdad muchísimo, porque aprendí muchísimo de todos ellos. Cuando la hermana de mi cuñada Ana Terelosa, en la siguiente, que yo ya iba a salir, vino a preguntarme a ver qué tal mi experiencia, porque ella estaba en ese momento para entrar en el ayuntamiento, yo le dije, si quieres aprender, ser empático, que te frustren continuamente, o sea, conseguir que las frustraciones de luego te parezcan más llevaderas, pues métete en el ayuntamiento. Y con esto, si queréis preguntarme algunas cosas más, por mi parte ya termino y seguimos el día festivo. Muy bien,